Propuesta ganadora de la convocatoria de uso creativo, estrategia de producción y circulación digital del patrimonio bibliográfico y documental colombiano, del Programa Nacional de Estímulos 2021 del Ministerio de Cultura de Colombia. Más allá de un proyecto, es un llamado a la acción, con la filosofía de aprender jugando, interactuando. Se pondrá a disposición información general relacionada con geografía, historia, patrimonio, genealogías y diversos contenidos relacionados con la memoria local de las 9 subregiones de Antioquia, contando con recursos gamificados, recomendaciones bibliográficas y acceso a colecciones y recursos de la Academia Antioqueña de Historia y la Biblioteca Nacional de Colombia. Desde ordenadores y dispositivos móviles podrás acceder a catálogos virtuales, fondo editorial, canal de YouTube, podcast en ebooks y Spotify. Además, lecciones y actividades gamificadas que podrás complementar con nuestro juego RPG. Historia Activa. Aprendamos de historia. En la Academia Antioqueña de Historia hemos creado un link unificado o página de inicio de referencia, la cual nos permite acceder fácilmente desde nuestros computadores o teléfonos móviles a los contenidos, plataformas y redes sociales de nuestra academia con tan solo tocar la opción deseada. Puedes entrar a través del siguiente enlace. Lo puedes encontrar a su vez en nuestras redes sociales. Desde allí podrás visitar todos nuestros contenidos de manera fácil y rápida. Academia Antioqueña de Historia. Más de 100 años haciendo historia. Muy buenas tardes a todos los apreciados asistentes a esta cuarta charla sobre metodología para la investigación en historia. Realmente para mí es un placer tener la oportunidad de dictar este súper acelerado programa de metodología para la investigación en historia a personas que desean trabajar este tema y sobre todo a tantos representantes de diferentes municipios. Quiero agradecer también el envío de algunas preguntas, problemas que ya me han empezado a enviar ustedes para que se puedan analizar. En el caso de Beatriz Elena Paniagua y de Áfara, Beatriz me envió un documento bastante amplio. Eso va a exigir un poquito de mayor tiempo para su análisis, pero en esta oportunidad, como ya vamos a entrar a analizar lo que es la cuestión de la pregunta-problema, seguramente vamos a tener la oportunidad de evaluar y analizar con mucho más detalle la propuesta que ella planteó, igual que Afra. Afra envió otra propuesta, otras propuestas también. Entonces las he analizado, les he respondido a las dos, comentándoles algunas inquietudes y a todos ustedes, con mucho gusto, si están interesados en proceder a trabajar en esta temática con un proyecto de investigación, pues para eso va a ser la cátedra, pues, que se va a dictar. Lamento sinceramente de forma muy intensa que este seminario, este taller sea de manera virtual, porque me pierdo la oportunidad de tener
un intercambio más directo con ustedes. Las clases magistrales en este tipo de temáticas se vuelven un poquito complejas porque lo que se necesita es la discusión con alumnos para que podamos tener una posición mucho más concreta, mucho más clara sobre lo que queremos. Yo he observado que en el desarrollo, hoy prácticamente estamos en el 50% del avance de este taller, de este seminario, de este curso. Básicamente lo que pretendo es centrarme en el criterio de la pregunta-problema, pero hay algunos elementos que es necesario que los hagamos, que los discutamos con mucho detalle. Seguramente en las siguientes 2 semanas estaremos atendiendo temas como el proyecto de investigación más adecuado, la selección de temas que ustedes pueden realizar en sus diferentes municipalidades, en sus regiones, en sus territorios, en las veredas, en los espacios que se presenten de acuerdo al nivel que ustedes quieran desarrollar en su investigación. ¿Qué planteamiento quieren desarrollar? ¿Qué criterio de temporalidad deben tener? ¿Cuál es el criterio del espacio? ¿Cuáles son los objetivos que deben realizar, los alcances? No quedé muy pensativo, sinceramente, con la pregunta de, no recuerdo la persona, no sé si fue, digo si fue exactamente, Samuel o... No recuerdo. En la clase pasada me hablaba alguien sobre este señor Ernesto, hablaba que la historia del arte, que él había escrito el libro que estuvo sobre la historia del arte, se había demorado 30 y tantos años para desarrollarlo, sí. Es una decisión del historiador. Uno puede tener, y eso es algo que vamos a trabajar en las siguientes clases, los procesos de corta, mediana y larga duración, ¿sí? Que van a exigir. Les pido el favor de que apaguen sus micrófonos para evitar el feedback y la distribución del mensaje. Entonces, les decía que los procesos, siempre les he hablado que en investigación siempre trabajamos en procesos que pueden ser de corta, mediana y larga duración. Eso los analizaremos en la próxima semana con más detalle. Si alcanza el tiempo hoy, no creo, pero lo importante es que esas 3 características de temporalidades en corto, mediano y largo plazo que queremos analizar o desarrollar en una investigación, depende prácticamente del investigador. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una investigación para su municipio, o su vereda, o su región, o su departamento, pues depende de la temporalidad. Podría hablarse también de un trabajo para hacerlo en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 5 años, en 10 años o más. Eso es relativo. Eso es una situación per se para cada persona. Cada uno decide lo que va a hacer, ¿cierto? Eso depende de la capacidad de información que uno tenga, porque, por ejemplo, en el caso de la historia del arte, pues la información que se tiene es casi infinita. No es la palabra, pero realmente es tanta la información que es complicado en determinado momento definir qué se puede hacer. Por eso uno tiene que hacer una delimitación, ¿cierto? Es un punto fundamental dentro del proceso de la investigación. Ahora, definitivamente, los invito a que iniciemos de una manera muy sencilla el análisis de este proceso para desarrollar la actividad que les he planteado desde hace mucho tiempo, que es la bendita pregunta-problema, y a considerar previamente algunos conceptos. Yo debo hacerles un comentario muy preciso.
Pues para hacer la pregunta problema, la pregunta que ustedes quieren desarrollar en un proceso de investigación, yo debo como investigador poseer un criterio de relevancia sobre mi labor como investigador. Ese criterio le responde a una pregunta muy concreta. ¿Para qué sirve la historia que pienso trabajar? ¿Cierto? Esa debe ser una primera inquietud que ustedes tienen que tener de forma muy general cuando quieren desarrollar un trabajo. ¿Para qué sirve la historia que yo deseo desarrollar? ¿Cierto? E igualmente, ese criterio que les he planteado en este momento les debe responder una inquietud a partir de dos perspectivas. Primero, me refiero a lo que mi historia, la que me he propuesto desarrollar o investigar, nos tiene que contar a qué tipo de historia, ¿cierto? Y por otra parte, debo analizar la importancia de conocer los elementos que me ayuden a comprender las estructuras sociales vigentes. Definitivamente, como les he dicho, la historia es social. Y en todo nivel que ustedes quieran hacer, la historia y la investigación en historia es de tipo social. Y la segunda perspectiva que yo debo analizar es cómo los procesos históricos me permiten contribuir al entendimiento de las diferentes leyes que son muy dinámicas y estructurales en la sociedad, ¿cierto? Esas dos perspectivas las tengo que tener en cuenta cuando empiece a definir mi pregunta problema. Les repito, ante todo, la historia es netamente social. Aunado a todo lo anterior que les he dicho, y no se me asusten por lo que voy a indicarles, pues yo, como investigador, debo considerar la relevancia científica del tema a investigar. Desde el siglo XIX, como les he dicho, ya en investigaciones históricas se ha colocado el método científico para poder desarrollar esas investigaciones. Ese es el proceso que vamos a desarrollar lentamente en esta clase. Otro criterio es la viabilidad para realizar mi investigación. No todas las investigaciones son viables. Es necesario que tengamos, para poder realizar nuestra investigación, conocer pues que este tema que vamos a trabajar sea viable, porque una posibilidad de eso es que no tengamos los elementos documentales para eso. Los factores que se requieren para que un trabajo de investigación en historia sea viable, estoy hablando en historia, es la existencia y la disponibilidad de los recursos documentales necesarios para esa investigación. Eso lo quiero dejar muy claro, no para todos, pero en especial para Afra y para Beatriz, que ya me enviaron. Ustedes necesitan tener conocimiento de la existencia y disponibilidad de los recursos documentales necesarios para la investigación que se han propuesto, pero también los recursos humanos y materiales que poseo. Yo definitivamente en algunas investigaciones no solamente va a estar el trabajo mío, sino de otras personas, dependiendo del nivel o de la intensidad o de la complejidad de la investigación que yo quiera desarrollar. Y también un elemento fundamental es el tiempo disponible que tengo para llevar a cabo el proyecto. Yo les voy a dar un ejemplo preciso sobre este caso. Si ustedes están haciendo el pregrado en historia para presentar su investigación, el tiempo que les dan para presentar este trabajo no pasa de 2 años. Es decir, si ustedes se pasan de 2 años, ya no tienen la oportunidad de graduarse como historiadores. Ya van a tener dificultades bastante grandes. E igual para una maestría. Y para un doctorado puede usted tener un tiempo mayor, casi 5 años, ¿cierto? Entonces, son 3 los elementos que uno necesita, o los factores
que uno necesita para saber que el documento, la investigación que se va a realizar son factibles. La existencia de los documentos, de las fuentes primarias o secundarias, los recursos humanos que va a tener, el tiempo. Y yo añadiría también un cuarto elemento, que es el dinero que se exige para este trabajo. No todos los trabajos son simples de realizar. Yo necesito el transporte para ir a los diferentes archivos, mi alimentación, la compra de documentos. Entonces, todo depende del nivel de investigación que yo quiera desarrollar. Una ventaja sería que todo lo tuviera en un mismo lugar. Les decía la vez pasada, cuando ustedes tienen todo en un mismo lugar, sospechen de ese proyecto de investigación. Podría ser complicado, ¿cierto? Entonces, no todos los recursos documentales se van a encontrar en un mismo punto. Entonces, en ese aspecto, es importante que ustedes consideren ese criterio. Otro criterio que ustedes deben considerar es que ustedes deben tener un criterio de originalidad. La investigación histórica debe ayudar a resolver unas posibles lagunas en el conocimiento que se tenga sobre un tema determinado. Y ese tema debe ser una contribución al conocimiento de la ciencia histórica. No lo hago por hacer. Tengo que tener, debo tener esa presunción. Mi documento tiene que ser original, no es una copia. Ojo que con las copias se presentan muchos problemas en este momento. Pueden hasta dar cárcel por eso. En ese sentido hay que tener mucho cuidado. Otro factor que uno debe tener, otro criterio que uno debe tener para poder empezar a desarrollar esa pregunta-problema, y escúcheme que de pronto sea como tan exagerado en la presentación de criterios. Aparentemente son complejos, pero realmente son simples. Si ustedes analizan lo que les he dicho, en un análisis muy rápido, ustedes pueden trabajar los elementos que les he dado para ir desarrollando con mucha claridad su propuesta de pregunta-problema. Entonces, pero yo igualmente, es como redundante decirlo, como de perogrullo, como tonto, ¿sí? Pero yo debo tener interés personal sobre ese tema. Si no tengo la mínima curiosidad, el gusto y la pasión por el tema, como investigador, no voy a hacer un buen programa. Sinceramente, en un trabajo de investigación, uno tiene que desarrollar esos tres elementos con mucha intensidad: la curiosidad. El investigador en historia es un curioso por naturaleza, no es un metido. Diferéncieme en ese elemento. Uno es curioso para saber, para hacer leer, para hacerle preguntas a los libros que está leyendo. Debe tener gusto y debe tener pasión por el tema, porque al tener esos elementos, esos criterios personales, seguramente su investigación va a ser maravillosa. Yo, en ese sentido, sí quisiera preguntarles algo. ¿Cuál es el nivel de lectura de ustedes? Porque es que cuando uno hace investigación, tiene que leer bastante. Mínimo, queridos amigos de los diferentes centros de historia, mínimo a los queridos amigos de los vigías del patrimonio aquí en el departamento de Antioquia, mínimo para aquellas personas que nos escuchan en diferentes lugares del país, mínimo. Ustedes deben estar leyendo un libro al mes. Eso sería lo mínimo. Y yo recuerdo mucho a un profesor que tuve en el pregrado de Historia de la Universidad de Antioquia,
que seguramente lo conocen ustedes a través de sus escritos, que se llama Memo Ángel. Memo Ángel me dio un tip para poder manejar libros, porque la mayor parte decía, no, pero ¿cómo hago para leer documentos de 400 páginas que son importantes de analizar, de evaluar? Eso me genera demasiado tiempo. Nosotros tenemos que, como investigadores, tener una disciplina, y esa disciplina es que por lo menos, o no, exagero, pero les digo, ustedes debieran comprometerse como investigadores en leer al menos 30 páginas al día. ¿Sí? Suena exagerado por parte mía, pero si ustedes toman esa dinámica de leer, se van a dar cuenta que con el transcurso del tiempo han leído muchísimos libros y sus criterios han cambiado notablemente. Uno se enriquece notablemente con la lectura de diferentes documentos. Y es que como investigadores, nosotros tenemos que ser curiosos, como les decía, tenemos que tener gusto, tenemos que tener pasión, ¿cierto? Pero quiero que tengan claro lo siguiente: cuando lean algo sobre un tema determinado, nunca piensen que es lo último. Puede haber otra persona que piense completamente diferente. Entonces, ustedes cogen un periódico y leen la primera plana o unos titulares y creen que lo que se dice ahí es exacto. Si ustedes no tienen la mínima curiosidad, la duda intrínseca de que pueden haber otras opciones, no van a ser unos buenos investigadores. El investigador siempre genera en su mente una duda, digamos, que sea de curiosidad, de quién puede opinar de una forma diferente. Por ello, cuando les decía que hay que tener un criterio de interés personal, es recomendable que el tema que es seleccionado sea de mi total interés, y pues yo soy el que lo voy a trabajar y a asegurar un mayor empeño en el desarrollo y en la consecución del trabajo de investigación que pretendo ejecutar. Cuando identifico el problema de investigación, indudablemente nos implica a realizar el descubrimiento del tema o de la pregunta o de la cuestión que pretendamos abordar. Así, por otra parte, nos implica que indaguemos sobre sus posibles orígenes o los factores que inciden en su existencia. El problema puede ser de diferente naturaleza. Puede ser de naturaleza práctica o empírica. Práctica o implica lo mismo, o de naturaleza teórica. Esos son dos tipos de problemas que uno puede tener. Recuerden, ustedes deben recordar que el saber práctico o el saber empírico es el que intentamos realizar o dirigir mediante la actuación de ustedes como seres humanos, mediante nuestro obrar y mediante nuestro hacer diario. Ese es el saber práctico. Una cosa diferente es el saber teórico. Ese saber teórico es aquel que se constituye desde la finalidad de conocer la realidad. Ustedes quieren investigar a través de reglas, de principios, de conocimientos, de una ciencia, de una doctrina, de una actividad, como producto de una observación y racionamiento lógico. Una investigación práctica es la labor que yo hago diariamente cuando preparo mis alimentos. Yo sé exactamente si voy a preparar un arroz, que tengo que colocar 2 pocillos de agua con un pocillo de arroz y la sal tiene que ser determinada. Eso es una información de carácter práctico, porque lo sé, lo desarrollo naturalmente. Pero cuando yo quiero hacer una clasificación taxonómica de las plantas que se encuentran en una región determinada, cuando quiero hacer una clasificación dendrológica de unas plantas
de unas especies vegetales que se encuentran en un sitio determinado, tengo que seguir un patrón teórico que me permita identificar si esa planta es de hojas sencillas o de hojas compuestas, y por eso el sistema cambia de ser práctico a ser un manejo teórico. Por ejemplo, empecemos con nuestra pregunta problema. Si yo soy un historiador que trabajo la historia ambiental en un territorio como Colombia o como en Antioquia, y observo que en el país hay un cambio persistente en las hectáreas bajo uso de bosque, entonces decido estudiar este fenómeno, y en mi proyecto de investigación planteo cuál es el total de las hectáreas deforestadas en un año determinado en Colombia, y dónde encuentro esa información o qué actividad debo desarrollar en el evento de encontrar que no tengo respuesta satisfactoria a mi pregunta. Otro modelo de pregunta que yo puedo hacer en el caso de una investigación sobre historia de la independencia es cuáles fueron las diferencias políticas de los congresistas reunidos en el Congreso de Angostura de 1819. Es otro tipo de pregunta. Miren lo siguiente en las preguntas que les he presentado. Siempre hay una, es pregunta, no es una hipótesis. La hipótesis es ya una afirmación sobre algo que estoy preguntando. Acá estoy apenas empezando a generar una inquietud. Otro caso que les puedo presentar a manera de historia local o regional es cuáles son las características culturales, económicas, sociales y políticas de un municipio, del municipio de Urrao, por dar un ejemplo en general. O les planteo lo que me propuso en estos días Beatriz Paniagua. Aquí ya empiezo a hacer una diferenciación. Ella me dijo, personajes más representativos que hicieron o están haciendo historia en el municipio de Puerto Rico, Antioquia, Colombia. Ya les acabo de decir, cada vez que hago mi pregunta, ¿sí?, no la hago como una afirmación, tiene que ser una pregunta. Entonces, a Beatriz le respondo, habríamos que cambiar esa presentación de la pregunta problema que me plantea de la siguiente manera, y es una propuesta que la podemos ir modificando a medida que vayamos desarrollando nuestro análisis historiográfico, es decir, nuestro balance historiográfico, el estado del arte, y es cuáles han sido los personajes más representativos que hicieron o están haciendo historia en el municipio de Puerto Rico, Antioquia, Colombia. No solamente Puerto Rico, ¿sí?, sino que hay que ubicar en Antioquia departamento y Colombia como nación, porque de pronto si yo coloco cuáles han sido los personajes más representativos que hicieron o están haciendo historia en el municipio de Puerto Rico y me quedo ahí, no sé si será en Antioquia o si de pronto en el departamento de Córdoba exista un Puerto Rico o exista ese municipio en Perú o en Venezuela. Entonces hay que precisar eso. Y ahí faltaría un elemento fundamental, ¿sí?, la temporalidad, ¿sí? Entonces, a esta pregunta que Afra muy bien nos lo planteó, yo haría algunas inquietudes. Afra me presentó otra cosa, no acabé de terminar, iba a avanzar con lo de Afra, pero sigo con lo de Beatriz. ¿En qué temporalidad voy a hablar? ¿Cierto? Y eso lo vamos a analizar más adelante cuando contextualicemos la pregunta problema de Beatriz. Afra nos planteó otra pregunta y por eso la coloco en esta charla porque me parece muy interesante. Ella habló
la incidencia de la personería municipal en la construcción del equipamiento del municipio de Liconia en el año 1955 y 1965. Y me plantea otra: uso de la quebrada del municipio como lugar de esparcimiento durante los años 2000 a 2022. Yo respetuosamente agradezco a AFRA y lo mismo a Beatriz el interés que tienen, porque me parece que están comprendiendo muy bien qué es o que desean hacer un programa de investigación, pero les quiero dar alguna sugerencia respetuosa, ¿cierto? Y es, en el caso de AFRA, en el primer pregunta que realiza, la incidencia de la personería municipal en la construcción del equipamiento del municipio de Liconia entre el 55 al 65 del siglo XX. Vuelvo, insisto, acá hay que enviarla como presentarla como una pregunta. Y la pregunta sería: ¿cómo ha incidido la personería en la construcción del equipamiento? ¿Pero de qué? ¿De obras civiles? ¿De obras educativas? ¿De obras ambientales? ¿De infraestructura en general? ¿A qué te está refiriendo AFRA? Entonces, esa parte hay que precisarla. Del municipio de Liconia, Antioquia, Colombia, durante el periodo 1955 a 1965. En esa segunda planteamiento que me presenta AFRA, yo le haría un pequeño cambio. Lo vuelvo pregunta, como les he dicho. ¿Cómo ha sido el uso de la quebrada? ¿Pero cuál quebrada, mi querida AFRA? ¿Sí? ¿O es que en el municipio tuyo, en Liconia, solamente hay una quebrada? ¿Sí? Entonces, aquí hay que precisar. La pregunta tiene que ser completamente clara y precisa. Entonces, la pregunta es: ¿cómo ha sido el uso de la quebrada la Negra, por decir algo? No sé a cuál te referirás. Del municipio de Liconia, Antioquia, Colombia, durante el periodo 2000-2022, ¿cierto? Perdón, ¿cómo ha sido el uso de la quebrada La Negra en el municipio? Sí, ya les dije eso. Entonces, ese sería el cambio que nosotros tendríamos que desarrollar en esas preguntas. En los anteriores casos que hemos observado, acá proceso de investigación en historia, que es la identificación del problema. Como pueden ustedes ver, ya aparentemente hemos identificado un potencial problema. Ahora vamos a contextualizarlo. Les recuerdo que la investigación científica es ante todo, como les había dicho al principio de la clase y en otras clases, una actividad meramente social y está completamente ligada, unida o entrelazada a la búsqueda y obtención de conocimientos. Eso es lo que nosotros queremos. Las preguntas que ustedes han desarrollado, ¿sí?, que lo vamos a hacer a un nivel científico, porque vamos a aplicar el método científico, que es básicamente el preguntarnos por un problema, el contextualizarnos, el delimitarlo, el justificarlo y el plantear la forma de hacer la formulación, que es relativamente sencillo y que depende del nivel que nosotros desarrollemos. Es el proceso que vamos a seguir. En nuestro caso, esos elementos van a tener conocimientos de tipo netamente históricos, pero que pueden estar conexos con otras ciencias. Ya, por ejemplo, en el caso de AFRA, cuando está hablando de la pregunta sobre el uso de la quebrada, la que sea, en el municipio como lugar de esparcimiento, vamos a tener que manejar algunos conocimientos sobre medio ambiente, sobre vegetación, sobre hidrología, sobre topografía, sobre geología. Entonces, esos
puntos son fundamentales para poder hacer una excelente investigación científica. No quiere decir, Afra, que te vayas a volver una geóloga, una arqueóloga, una hidróloga. No, 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 no. Esos elementos ya se consiguen en las diferentes referencias y hay que aprovecharlos para que nuestra investigación sea mucho más completa, que es una investigación netamente de tipo histórico, pero que indudablemente está conexo con otras ciencias como la ambiental, la económica, la cultural, indudablemente la social y también la política, la local, la regional, etcétera, etcétera. Todos esos elementos los debo considerar cuando yo quiero hacer una formulación de una investigación. Este claro carácter social de la investigación histórica lo podemos evidenciar en el momento en que nosotros iniciamos nuestra investigación, es decir, cuando ustedes deciden lo que van a investigar. Ya Afra y Beatriz tuvieron una decisión, ya se puede mejorar dejándola como pregunta. Pero miren, el caso de los modelos de problemas que les he presentado en esta oportunidad, esos ya son una posibilidad para que ustedes desarrollen una investigación de una forma mucho más sencilla y simple. Allí notamos los motivos que les lleva a ustedes a realizar la investigación. Es decir, hay un interés para que el municipio de Beatriz conozca las condiciones que está pidiendo ella. En ese preciso momento es cuando nosotros como investigadores en historia expresamos nuestras inquietudes de tipo social que nos motiva a trabajar el tema que hemos seleccionado. Es por esta razón que les acabo de expresar de manera casi vehemente, ¿sí?, que nuestra real elección de un tema cualquier tema que ustedes escojan para investigar, no es arbitrario, sino que todo lo contrario, nos refleja las particularidades o circunstancias de la sociedad en que vivimos. Todo producto de nuestra lectura constante sobre un tema particular y especialmente por el conocimiento que tenemos de nuestro medio local, regional, nacional o mundial, cualquiera que sea el espacio que deseemos trabajar, es fundamental que nos enriquezcamos con una lectura constante. Es fundamental. Si ustedes han planteado las correspondientes preguntas, Afra y Beatriz y todos los compañeros que están acá, ¿sí?, tienen que desarrollar una adecuada y persistente lectura sobre los temas que están trabajando. Al surgirnos ese potencial problema, todo ese problema nace como producto de un constante contacto con el medio que les he expresado, o porque ya puede ser por la vereda, ya sea por el municipio, ya sea por la región, ya sea por el departamento, ya sea nacional, ya sea internacional, o porque estamos trabajando para una entidad. Si estamos, seguramente al trabajar en una entidad como puede ser el municipio o los vigías o una empresa de energía o lo que sea, no, siempre vamos a tener alguna inquietud sobre los problemas que vivimos constantemente para desarrollar nuestro conocimiento y queremos aclarar algunos puntos que son precisos para nosotros. Por eso hacemos esas preguntas. Seleccionado el problema, como lo hemos hecho con esos modelos que les he planteado hace unos momentos, con los ejemplos que se han planteado, como les decía, los cuales todos son basados en mi propia experiencia o habiéndolos escuchado a través de sus inquietudes, pues
Ya es mucho más simple seguir la parte de contextualización de ese trabajo. Un problema de investigación histórica es una cuestión o situación que yo intento aclarar o en lo posible solucionar, y este problema, este trabajo para desarrollar ese problema de investigación lo realizaré en el tiempo que dedica mi investigación, lógicamente utilizando los métodos válidos y reconocidos que les he venido planteando. Esta es una acción relativamente simple y sencilla. Ustedes pueden observar con los ejemplos que les he planteado, los que seguramente ustedes quieren desarrollar de manera particular en su vereda, en su municipio, en su región, en su espacio o en un espacio mayor. Obviamente, como les dije, deben tener pleno interés personal o particular en función de crear o profundizar un conocimiento, y por ello lo planteo con una pregunta. Siempre va a ser necesario que planteemos una investigación a través de una pregunta. Yo les debo aclarar que ese desglose, al desmenuzar mi proceso de investigación, lo realizo de manera muy lenta para que ustedes tengan mucha claridad de la forma como deben hacerlo, siguiendo las metodologías y teorías propias de un simple método científico. Ya seleccionado el tema, entonces pasamos a la siguiente etapa, que es la contextualización del problema. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de contextualización del problema? Ya hemos identificado el problema, vamos a contextualizarlo. Esta etapa, indudablemente, implica que yo debo realizar una revisión de todos los antecedentes del tema, es decir, estudios previos que otros autores o investigadores hayan realizado sobre el problema que estamos abordando. Esto nos va a permitir conocer el nivel de conocimiento, perdón la redundancia, o de información actualizada que existe sobre el tema estudiado. Habrá algunos que no se haya hecho nada, otros que se ha escrito mucho. Yo les daba como ejemplo el caso de Simón Bolívar. Sobre Simón Bolívar se ha escrito más de 20.000 libros. Y siempre, año por año, hay uno nuevo. El tema no se acaba, porque hay diferentes niveles de conocimiento. Entonces, siempre va a haber una posibilidad de escribir sobre Bolívar, sobre un tema particular. Bolívar y las mujeres, Bolívar y la guerra, Bolívar y su estado cultural, Bolívar y la educación, Bolívar y sus relaciones con los ministros, etcétera, etcétera. Además, es conveniente que nos apropiemos del tema conociéndolo con mayor profundidad. Por eso hay que empezar a investigar. Seguramente hay momentos en que las investigaciones han sido tan desarrolladas que queremos avanzar a una etapa adicional y no vamos a encontrar información. Entonces, será otro tipo de trabajo por desarrollar. De ninguna manera será imprudente tratar de sistematizar las ideas y diversas posiciones que existan al respecto. Es que eso es fundamental para mí. Si yo quiero desarrollar una investigación y hay otros trabajos, pues lo que necesito es empezar a identificar las ideas de otros, sistematizarlas, analizar las diferentes posiciones que existan sobre el tema que yo quiero desarrollar y presentar mi propuesta. Pero yo les sugiero que al empezar a realizar su balance historiográfico, es decir, ya en el caso de Beatriz y de Afra María, ¿cierto?, ya deben empezar a trabajar en un balance historiográfico. Necesitan hacerse por lo menos 2 preguntas propias de su conocimiento. Esas preguntas son: ¿cuál pregunta no se ha trabajado
o desarrollado en el texto que estoy leyendo, ¿sí? Porque es que ustedes tienen una primera pregunta, pero de pronto en la lectura que desarrollen dentro de su balance historiográfico van a encontrar que decía, miércoles, ya esta pregunta la resolvió fulanito de tal diciendo esto. Entonces, entonces yo la puedo variar de la siguiente manera. Entonces, otra pregunta que yo debo realizar, además de preguntar que no se ha trabajado sobre el tema que estoy queriendo investigar, es cómo se logró el resultado de la investigación que he seleccionado para analizar y que ya ha sido realizado por otras personas. Es probable que cuando resuelva esas dos preguntas que les he hecho, les resulte un mejor acercamiento a un problema más concreto y algunas ideas buenas se pueden presentar sobre una propuesta teórico-metodológica que podría aplicar a un nuevo trabajo. Pero si bien les he hablado de buscar documentos para poder desarrollar esa pregunta, para desarrollar mi pregunta inicial, es importante y fundamental preguntarme qué tipo de documentos debo buscar para desarrollar mi investigación. En ese orden de ideas, hay dos tipos de fuentes que ya les he mencionado, pero que ahora necesito analizarlas con profundidad para que ustedes tengan mucho más claridad sobre cómo puedo seleccionar los diferentes documentos para una investigación. Les he aclarado que hay dos tipos de fuentes. Y una es, en primer lugar, las fuentes primarias. Las fuentes primarias son las más importantes para desarrollar una investigación. ¿Y qué son en sí esas benditas fuentes primarias? Pues son definitivamente la base de toda investigación histórica, pues estas las encuentro directamente relacionados con los hechos que estamos investigando y nos permiten fundamentar su significado en el contexto o en el lugar o en el momento que surgieron. Es decir, las fuentes primarias son aquellas que desarrollaron esas personas que vivieron el hecho, que vivieron el proceso, que vivieron el momento, que vivieron, que acompañaron al personaje que estoy investigando, que conocieron el territorio que estoy investigando. Esa es la fuente primaria. Esas fuentes pueden ser testigos oculares, testimonios o testigos orales, autobiografías, actas, leyes, constituciones, informes oficiales que encuentro en la alcaldía o en una oficina especial, archivos, pero archivos que estén presentados en forma escrita, pero que sean también protagónicos. También datos considerados en las iglesias como actas de bautizo, de matrimonio, cartas, archivos pictóricos, restos o vestigios del pasado, como qué, por ejemplo, como edificios, como instalaciones, como muebles, como enseres, como vestimentas, como utensilios, como joyas, como fósiles, como esqueletos, etc. Fuentes primarias son los elementos que vivieron el proceso, que realmente estuvieron con el individuo al que estoy investigando o que lo hizo él mismo a través de una autobiografía. Pero hay también el caso de ustedes, y los van a encontrar, muchas fuentes secundarias. Y las fuentes secundarias son aquellas en la información que procede de personas que no estuvieron presentes en el acontecimiento. Son aquellas que nos relatan lo que otros dijeron o escribieron.
Esos datos, por lo general, se encuentran en libros de textos, en manuales de historia, en informes sobre trabajos de investigación. Es un trabajo que han hecho otros sobre esos personajes. Algunas de estas informaciones pasan por diferentes interpretaciones y ahí es donde uno tiene que tener cuidado, porque se pueden presentar distorsiones acerca de la realidad de cómo ocurrieron los hechos. Por ello, una tarea de un buen investigador es confrontar con otros documentos que traten sobre el mismo tema. Como les decía al principio de la clase, si yo leo el periódico y digo que el alcalde de Medellín fue destituido porque participó en política, ¿cierto? Entonces, sí, eso es una información y puede ser cierta, ¿sí? Pero yo necesito confirmar el por qué lo hizo, ¿cierto? Es un ejemplo típico de una historia, de un proceso, de un momento especial que estamos viviendo nosotros en Medellín, ¿cierto? Entonces, pueden presentarse diferentes versiones que nos pueden generar distorsiones acerca de la realidad como ocurrieron los hechos. Una visión es la de una persona que sea amiga del señor, del alcalde, y otra que es enemiga del señor alcalde. Entonces, debe haber realidad y las dos las tengo que confrontar para ver cómo fue lo que realmente, qué fue lo que realmente pasó. Yo nunca como historiador puedo tener un elemento definitivo para realizar una investigación. Siempre tengo que confrontar muchas informaciones para llegar al criterio mío. Ya en ese momento puedo tomar una decisión. ¿Me voy por este lado o me voy por este lado o tomo una tercera posición? ¿Cierto? Ahora entrando en la contextualización, de forma ya más precisa sobre la contextualización en la segunda etapa del análisis de la pregunta-problema, traigo como ejemplo para ustedes el caso de la primera pregunta que realicé. El total, ¿cuántas hectáreas deforestadas tuvimos en Colombia en el año 2021, ¿cierto? Es una pregunta-problema. Aquí debemos empezar nuestra recolección de información en las diferentes agencias que manejan el tema de la tenencia de la tierra en Colombia, es decir, en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y en la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, en especial en esas entidades que se dedican a trabajar con áreas forestales o de reserva. Entonces, ya empiezo a ir al Ministerio del Medio Ambiente, a las corporaciones regionales, a obtener información sobre el mapa de bosques de Colombia, si está actualizado o no. Si no está actualizado, entonces, ¿dónde más puedo buscar esa información? Pues también tendré que manejar algunas estadísticas y tengo que irme al DANE, y como les decía, al Ministerio del Medio Ambiente o a las corporaciones regionales para empezar a comparar qué es lo que tengo. Pero si tomo un modelo más simple para ustedes, en el caso de un modelo histórico, como ejemplo, ¿cuáles fueron las diferencias de los congresistas reunidos en el Congreso de Angostura de 1819? ¿Sí? Entonces, aquí ya empiezo a preguntarme, ¿dónde encuentro los archivos del Congreso de Angostura? ¿Son fáciles de obtener? ¿Los encuentro por internet? ¿Están en la biblioteca nacional de la República de Venezuela? ¿O están en la Biblioteca Nacional de Colombia? ¿O está en la Biblioteca Luis Ángel Arango? ¿O los encuentro en el Archivo Histórico de Colombia? ¿O los encuentro en el Archivo Histórico de Antioquia? Entonces, ese ya es un proceso
de indagación para saber dónde encuentro la información sobre ese tema, quiénes han escrito sobre ese tema, ¿cierto? Entonces, esa es otra inquietud, porque seguramente sobre ese tema ha escrito mucha gente. Entonces, tengo que hacer ese inventario de personas que han escrito sobre ese tema y cuáles son las potenciales fuentes primarias que tengo. Las fuentes primarias obvias de eso son los archivos del Congreso de Angostura, que las imprimió en su momento la República de Colombia entonces busco, acuérdense, cuando les digo la República de Colombia, no estoy hablando de la Gran Colombia que les he dicho que nunca existió, sino de la Colombia primera, donde estaba Venezuela, Nueva Granada y Quito. ¿Y quiénes fueron los constituyentes? ¿Qué escritos dejaron ellos? ¿Cuál fue su participación? Y ya para hacer una pregunta mucho más precisa, como el caso de Puerto Rico con Beatriz, que hizo esa pregunta, ¿cuáles son los personajes más representativos que hicieron o están haciendo historia en el municipio de Puerto Rico, Colombia, Antioquia, Colombia? ¿Sí? Entonces, preguntaría preliminarmente qué trabajos han hecho anteriormente sobre ese tema. Los encuentro en el municipio. Si el pueblo fue fundado en 1866, como creo, ¿sí? Busco a los personajes del siglo XIX, pero si ya eran 1866, ya no existen. Entonces, ¿esos señores dejaron alguna información? Pero tengo entendido que el municipio sí se fundó en 1866, creo, ¿sí? No estoy muy seguro. Pero fue erigido solamente en 1913. Entonces, busco los personajes de esa temporalidad, ¿sí? O los familiares de los personajes que participaron en la elección de ese sitio como municipio. Entonces, es necesario también entrar en contacto con esa fuente oral para saber qué han desarrollado en ese municipio sobre el tema que me permite, porque lo que estoy buscando es personajes representativos. ¿Cuáles fueron los personajes más representativos en la historia del municipio de Puerto Rico? ¿Cierto? Entonces, primera inquietud que le dejaría a Beatriz y a todos ustedes, porque este es un modelo, es una pregunta modelo problema para que ustedes puedan ir desarrollando sus propios trabajos, es: hecha la pregunta, tengo que definir también la temporalidad. Aquí no está todavía definida. Tengo que ir definiendo el espacio de tiempo y sí que voy a trabajar, porque si me refiero a 1866, la información que estaré analizando es diferente a la de 1913. Entonces, ese es un punto que hay que ir perfilando de manera muy cuidadosa. Como les he comentado, también necesitamos conocer quiénes o cuáles autores o investigadores han realizado trabajos similares. Y tengo que preguntarme dónde consigo esa información. ¿La encontraré en la alcaldía? ¿La encontraré en la personería? ¿La encontraré en una oficina especial de la corporación regional que se encuentra allí? ¿La encontraré en los juzgados? ¿La encontraré en la iglesia, en los archivos eclesiásticos de la parroquia? Entonces, esos datos hay que ir a buscarlos. Seguramente en la parroquia tendremos información de bautizos, ¿sí? De matrimonios, y allí tendremos datos muy precisos sobre personajes que nos interesen en ese momento y cuáles fueron, y en mi criterio, qué tipo de personajes voy a trabajar. ¿Voy a trabajar amas de casa? ¿O voy a trabajar alcaldes? ¿O voy a trabajar educadores? ¿O voy a trabajar personajes más representativos, comerciantes? Esa es una inquietud que va mejorando mi pregunta. Con esta información
lograré conocer de manera completa en qué nivel de conocimiento me encuentro respecto al problema que ha planteado Beatriz, ¿cierto? No sé si en el caso de Beatriz queda satisfecha con lo que le he indicado, pero podemos ampliar un poco más el nivel de conocimiento respecto a la inquietud que ha presentado, pero falta que yo lea con más detalle la propuesta que muy especialmente me envió, pero que como la envió a las 2 de la tarde me quedaba muy difícil responderla, pero en el transcurso de esta semana tendrá mi respuesta para que podamos ir mejorando. Vi algunas cositas y creo que tienes muchas cosas buenas, solamente que quería plantearte de manera muy particular que las hipótesis no son preguntas, sino las hipótesis son unas potenciales respuestas a la pregunta problema que he planteado, que te has planteado. Ahora voy a tomar el caso de Afra María, ¿sí? Ella plantea muy bien la incidencia de la personería municipal y, escúcheme, este trabajo lo quiero hacer mucho más personalizado, ¿sí? Es decir, no lo voy a realizar de manera general, sino que voy a tomar los elementos que ustedes me brindan para poder ir desarrollando el análisis de lo que es la pregunta problema. Cuando Afra María dice la incidencia de la personería municipal en la construcción del equipamiento del municipio de Colonia en el año 1955 a 1965. Primero te felicito porque cogiste una temporalidad relativamente buena, 10 años, es excelente, no es tan problemática. La problemática es más de 50 años. Mis inquietudes, como te decía al principio, es a qué tipo de equipamiento me estoy refiriendo. Y perdona que redunde en este momento, pero es que ya vamos en la etapa de contextualización, entonces por eso quiero que analicemos un poco más esta parte. Me refiero a la, como te decía, a la infraestructura de tu municipio, o a la vial, o a los servicios, o a la educativa, o a la ambiental, o a todas. Y en el caso de la pregunta sobre uso de la quebrada, ¿cuál quebrada? ¿Sí? Yo al principio te hice el cambio de la pregunta y decía, ¿cómo ha incidido la personería en la construcción del equipamiento de obras civiles o de obras varias en el municipio de Liconia, Antioquia, Colombia, durante el periodo de 1955 a 1965, ¿cierto? Esa sería como la pregunta problema, pero que habría que precisar con la información que solamente tú la puedes brindar. Y la otra es, ¿cómo ha sido el uso de la quebrada Danita del municipio de Liconia como lugar de esparcimiento durante los años 2000 a 2022? Ahí también te felicito. Cogiste una temporalidad bastante apropiada. En este momento de mi investigación, cuando ya he hecho como esa contextualización, ¿sí?, debo plantear qué tipo de investigación voy a desarrollar. Porque ya he hecho mi pregunta problema. ¿Será de tipo exploratorio? ¿Será de tipo descriptivo? ¿Será de tipo explicativo? En el caso de Afra María, en la primera pregunta, yo me iría porque podría ser de tipo descriptivo y de tipo explicativo. En el caso de Beatriz, con su pregunta, ¿cierto?, sobre la elección del municipio, podía ser básicamente una investigación exploratoria y también descriptiva, pero no tanto explicativa.
¿Y por qué no sigo con mi proceso de investigación, como les he señalado antes? Pues porque debo identificar hacia dónde voy, ¿cierto? Si quiero hacer una simple, y perdónenme la expresión simple, pues de ninguna manera es simple la pregunta que quiero hacer. Es una forma de presentarle a ustedes una investigación, es exploratoria si solo quiero tener una sencilla visión general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad. Ese tipo de investigación la realizamos cuando el tema o el problema que yo he elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando sobre ese tema es muy complejo, muy complicado formular una hipótesis precisa o de cierta generalidad. En ese caso, excúsenme, pero yo no que consideraría que el exploratorio sería para las preguntas que ustedes han hecho, porque ya creo que en los dos casos que he seleccionado por lo que ustedes han enviado, debe haber alguna información bastante. En el caso, por ejemplo, de la quebrada como sitio de esparcimiento, seguramente debe haber una información topográfica, una información hídrica, una información sobre condiciones de suelo, una información sobre condiciones de vegetación, y entonces la puedo ir mejorando. Entonces, en ese caso, va a ser una información, una investigación un poco más descriptiva, ¿cierto? Si mi problema lo debo manejar como de tipo descriptivo, como estaba en este momento hablando en el caso de Afra María, mi interés será primordialmente describir algunas características fundamentales de esta. ¿Cómo es la característica? Yo voy a tomar el caso de la quebrada como la cuenca hidrográfica. ¿Será necesario tomar la cuenca hidrográfica o la microcuenca para poder analizar esta zona recreativa? ¿O solamente tendré en cuenta alguna parte de la cuenca donde se encuentra esta zona como recreativa? ¿O solamente, porque acuérdense, en una cuenca hidrográfica está la parte alta, la parte media y la parte baja, ¿cierto? Que tienen características topográficas completamente diferentes, que tienen características hidráulicas completamente diferentes. Entonces, ¿a qué me refiero con la quebrada? ¿Sí? Mire que el problema, Beatriz, Afra María, se tiene que ir como perfilando un poquito más, porque la recreación en esa vereda la toman en un punto particular, ¿sí? En un territorio de la cuenca o en toda la cuenca, ¿cierto? Entonces, mire que nosotros tenemos que, para describir eso, ser mucho más precisos respecto al análisis que vamos a realizar. Este tipo de investigación, el tipo descriptivo, está relacionado específicamente con mediciones de tipo ambiental, como el que me está planteando Afra María, o geográfico, como el que me está planteando Afra María, o de crecimiento demográfico, sobre comercio en general y también sobre temas similares. Pero hay otro tipo de investigación que es de tipo explicativo, ¿sí? Es cuando ya hablamos de la investigación que va a ser exploratoria. Ya les hablé del descriptivo. Ahora quiero hablar si mi investigación es de tipo explicativo. Es cuando la mayor preocupación que yo tengo, ¿sí?, se centra en determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos. No es el caso, pienso yo, de los dos modelos que me han planteado tanto Afra María como Beatriz, pero sí es el caso del que yo les planteé sobre la constitución de Angostura,
porque voy a explicar sobre documentos que ya se han trabajado qué fue lo que ocurrió. Como ustedes pueden haber concluido de lo que les he presentado al principio de esta charla, con esta clasificación. Igualmente, las investigaciones de tipo histórico pueden ser mixtas, en donde yo tenga una investigación de tipo exploratorio, descriptivo y explicativo al tiempo, pero esos son investigaciones un poco más complejas que realmente no vale la pena considerar. También habría que analizar si mi investigación es de tipo básico o bibliográfico, documental o de estado del arte. Cuando me refiero a que mi investigación es de tipo básico, bibliográfico, documental o de estado del arte, me refiero a que voy a hacer un análisis de diferentes posiciones académicas, técnicas, teóricas, todo lo que ustedes quieran sobre un elemento, sobre algo que se ha escrito. Por ejemplo, yo quiero hablar sobre el proceso económico en la Colombia del siglo XIX. Entonces, voy a realizar una revisión muy amplia, un estado del arte de muchos documentos para poder realizar un análisis de las diferentes posiciones que se tienen en ese aspecto. Excúseme un momentico, que creo que hay algún problema con mi internet. No lo hay, pero sí sigo. Entonces, cuando les estoy hablando de esa investigación de tipo básico, bibliográfico, esta investigación solo la voy a realizar sobre la base de textos o de una completa revisión bibliográfica de otro tipo de fuentes, como las orales o las visuales o las que se refieren a mi tema, o utilizando archivos o colecciones o todo tipo de material documental en general. También hay otro tipo de investigaciones como de tipo aplicado, de campo, es decir, cuando voy a trabajar una realidad como lo es un sitio definido donde se encuentran objetos, elementos, procesos, personajes, sitios, hechos que pretendo estudiar e investigar. Este modelo de investigación podría ser del tipo de las que Beatriz y Afra María están planteando, pero hay otras evaluativo para valorar, apreciar, estimar, juzgar o tantear un determinado proceso. Sobre esa no vamos a entrar en materia porque realmente no es importante en el momento que estamos haciendo este análisis. Ahora sí, llegamos a la tercera etapa. Y la tercera etapa es la delimitación del problema. Esta delimitación del problema es la precisión que nosotros hagamos de los diferentes aspectos concretos del tema que abordaré o plantearé y que van de lo general a lo particular. Es decir, primero voy a explicar las variables que afectan el problema a escala global, puede ser a nivel de país, de departamento, de regiones, etc. Y luego uno se va acercando al contexto inmediato del problema. Esto es en el caso de instituciones que se encargan de esa información, pero que no es el tipo de investigación que nosotros queremos desarrollar. La delimitación de mi tema o de mi problema a investigar es definitivamente una etapa ineludible en todo proceso de obtención de conocimientos. Eso no, como se dice vulgarmente, es impajaritable que nosotros hagamos una delimitación muy precisa del tema que voy a investigar. Y esto se debe a que nos permite reducir nuestro problema inicial a dimensiones prácticas, dentro de las cuales es posible que yo pueda efectuar mi investigación. Vuelvo al ejemplo
que me traía este muchacho, que no recuerdo, sobre ¿cómo se llama? Ernesto Gombrich, ¿sí? Él quiso desarrollar el estudio de la historia del arte en 30 y o más años. Sí, lo puede hacer, ¿cierto? Pero quedo yo con muchas dificultades si no tengo el tiempo suficiente para manejar la información que yo quiera obtener. En otras palabras, al delimitar mi tema para enfocarlo en términos concretos sobre las áreas de mi interés. Y de esa manera puedo especificar mis alcances y determinar mis límites. Eso es importantísimo. Ya con el objeto, usted tiene un alcance y define el límite de su investigación. Como lo decía Afra María, como lo dijo Beatriz, establecieron un periodo de tiempo, ¿cierto? Entonces, ya en ese periodo de tiempo me voy a concentrar para poder trabajar lo que yo estoy buscando. Otro caso probable de limitación puede ser porque no tenga la suficiente información para trabajar en ese tema. Entonces, pues me limita para poder desarrollar una adecuada investigación. Esa delimitación que les he propuesto como una nueva etapa en el proceso de investigación, que es relativamente simple. De pronto, lo que les estoy hablando es un poco más amplio en el sentido de que no quiero que ustedes dejen ningún paso por abordar en su proceso de investigación, pero que cuando ustedes lleguen a la delimitación con la información que tienen, con los diferentes archivos que han seleccionado, pues van a decir, claro, yo lo que yo solo puedo hacer de investigación es entre el año tal y el año tal, para poder realizarla de manera eficiente y adecuada. Y por ello debo necesariamente tener una idea muy cabal, clara, del estado de los conocimientos en las diferentes bibliotecas que he seleccionado y llegar a conocer igualmente los últimos avances que realmente sean significativos sobre mi pregunta-problema. Igualmente los puntos específicos que me exigirán un mayor esfuerzo para clarificar mis ideas. Cuando yo he seleccionado una pregunta, seguramente en algunos elementos podré tener más dificultad. Tomo el caso de Afra María cuando habla sobre la quebrada, ¿sí? Entonces, yo puedo tener limitación para conocer sobre información hidrológica de esa quebrada. No puede ser tan suficiente y de pronto es necesario hacer un trabajo mucho más adecuado. Si yo estoy hablando de una especie de parque, ¿sí?, de sitio de recreación, la protección de los visitantes es un elemento fundamental y yo no puedo dejar de pasar algunos puntos que pueden ser efectivos en mi proceso de investigación. Si yo solamente soy ligero y no tengo en cuenta algunos puntos críticos, podría en mi investigación ser una investigación que no va a pasar a mayores. Pero si quiero que esa investigación sea realmente tenida en cuenta, tiene que responder una serie de inquietudes que sean de beneficio para la comunidad. La investigación en historia siempre es social y el fin primordial es el hombre, las personas. Por eso todo trabajo de investigación debe tener un trabajo, una labor bastante intensa. No se debe dejar, no es un trabajo por hacer simplemente. Por eso les insisto que ustedes en este momento de definición de su periodicidad deben tener una adecuada y completa revisión bibliográfica y un excelente estado del arte, acudiendo a las bibliotecas,
al Internet, a toda fuente de tipo escrito, a películas, a videos, a fuentes orales. Siempre Luis Mosquera, como profesor de metodología, no se va a cansar en decirles a ustedes, apreciados amigos que asisten a este taller acelerado, que realmente la lectura constante en sus procesos de investigación sobre la temática que están desarrollando es fundamental. Ustedes no pueden dormirse en los laureles con cualquier tipo de información. Del interés que usted tenga en el tema. Igualmente será mi calidad de trabajo y especialmente la recolección de la información bibliográfica. Un ejemplo de delimitación del problema sería, por ejemplo, definir en el caso del tema ambiental que les planteé, cuál es el área bajo zona de reserva en el país y cuál es el índice de conversión hacia otro tipo de uso del suelo, como el ganadero o el agrícola. O en el caso de la historia del Congreso de Angostura, ¿cuántos congresistas participaban en ese evento y de dónde venían? ¿Eran todos de la Nueva Granada o eran de Venezuela? ¿O la mayoría eran de Venezuela y muy pocos de la Nueva Granada? ¿Y cuántos venían de la presidencia de Quito, la antigua presidencia de Quito? Esa sería una inquietud adicional. O en el caso de Beatriz, la vida cotidiana en mi municipalidad, qué interés tiene en el planteamiento, o identificar a los habitantes de Puerto Rico que deseo investigar cómo lo voy a realizar. Son elementos que uno tiene que empezar a trabajar para hacer una adecuada delimitación que uno quiera plantear. El cuarto punto en esta es la justificación del problema. Y la justificación básicamente consiste en la evaluación de la pertinencia, de la importancia, de la relevancia del problema que le he identificado, como por ejemplo, ¿por qué yo elegí este tema? ¿Sí? Es una simple pregunta. ¿Por qué Beatriz y por qué Afra María o por qué cualquiera de ustedes escogieron el tema que quieren trabajar? ¿O por qué yo escogí el tema que les he planteado? ¿Por qué yo como investigador lo considero como importante? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de esa elección? Son preguntas que me debo realizar en el momento en que esté haciendo la justificación de mi problema. Todo proceso de investigación en la parte de justificación, todo trabajo de investigación tiene que estar justificado. Es que hay que considerar que una investigación definitivamente es una inversión, pero en tiempo. El tiempo de ustedes es muy importante, pero también van a gastar unos recursos. Los trabajos no se hacen con ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto? Los trabajos requieren de tiempo y requieren de dinero. ¿De dónde va a venir ese dinero? ¿De mi institución? ¿Propios? ¿De un apoyo becario? Lo esperado es que el estudio del problema abordado sea relevante en el ámbito en que sea expuesta la investigación. En un mundo cada vez más afectado por el cambio climático, y ya vuelvo a dar una reflexión sobre lo que yo estaba escribiendo sobre el cambio de uso del suelo, la modificación del uso del suelo puede ser un factor fundamental en el incremento de procesos de sedimentación, de pérdida de biodiversidad, de pérdida de la calidad de los suelos, en el incremento de procesos climáticos severos. Esos elementos pueden ser unos puntos fundamentales en la sustentación, en la justificación de mi problema ambiental. Algo parecido podría ser el caso de Afra María para decir la importancia de dedicar esta zona de esta quebrada como recreacional puede ser interesante porque beneficia
la biodiversidad de mi municipio, porque beneficia el estado psicológico de los habitantes de mi municipio, porque desarrolla una posibilidad de recreación que no existe en mi municipio. Hay una cantidad de elementos que le permiten a sus preguntas justificar por qué lo hacen. Y vamos a la parte de formulación del problema. La formulación del problema es la descripción propiamente del problema que ustedes van a investigar. Se puede redactar de manera interrogativa o expositivista, es decir, argumentando el problema que ustedes van a abordar. Por ejemplo, en el caso que yo les he planteado, existe relación entre la pérdida de vegetación forestal con el incremento de los procesos de contaminación ambiental. ¿Sí? Es como una especie de hipótesis, ¿cierto? Entonces, existe relación con esa pérdida de vegetación, con el incremento. Pues yo diría, sí existe una relación entre la pérdida de vegetación forestal con el incremento de los procesos de contaminación ambiental. Esa hipótesis la tengo que sustentar en mi trabajo de investigación. En el campo meramente histórico, lo del Congreso de Villa, de otro que de Angostura, ¿cierto? Hago una comparación. El Congreso de Angostura, que fue en 1819, y el Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta, que fue en 1821, tienen una relación definitiva con la conformación de la patria colombiana. Es mi hipótesis, ¿sí? Es la formulación del problema, sí, es posible, es mi planteamiento y yo lo tengo que sustentar. O en el caso de Beatriz con lo de Pueblo Rico, se han escrito biografías de algunos habitantes de Pueblo Rico que sean representativos de la localidad. ¿Dónde los encuentro? Mi pregunta es, no se han escrito biografías de habitantes en Pueblo Rico, nunca se ha escrito, no existe nada de eso. Entonces, a través de mi investigación, seguramente voy a clarificar que mi hipótesis se viene abajo o la estoy confirmando, ¿cierto? Porque sí, en Pueblo Rico, que fue en 1913, creo que es el que se dio como municipio, sí, no hay nada sobre información sobre los habitantes de tipo biográfico. Yo voy a ser la primera en desarrollar ese trabajo. Ejemplos simples del planteamiento del problema deben estar siempre redactados en forma interrogativa. Es diferente a la hipótesis. ¿Sí? Es diferente. Los planteamientos de mi problema los pregunto como pregunta. Los presento como pregunta. La hipótesis es lo que yo voy a decir que posiblemente va a ser la respuesta a lo que yo estoy preguntando. Entonces yo diría, por ejemplo, ¿cómo afectó la deforestación en Colombia sobre la pérdida de esta biodiversidad? Sobre eso sí hay respuestas. Seguramente que en el ministerio podré encontrar alguna información de que al tumbar una hectárea de bosque se pierden alrededor de 3.000 árboles, pero cuántos elementos de fauna se pierden con ese corte, qué especies críticas entran en un estado más deficiente. Otro es, ¿cuál es la relación entre la pérdida de bosques nativos y el incremento de procesos erosivos? Aparentemente, eso puede ser... les doy un ejemplo. ¿Qué ocurrió en estos días en Medellín precisamente con la inundación de Santiago? ¿Sí? Es que
toda la parte alta del poblado se ha construido y se ha llenado de cemento. Entonces, la lluvia cae y no encuentra un suelo que le permita filtrar la precipitación, sino que encuentra cemento. Y lógicamente el cemento no filtra, sino que empieza a crear un caudal y llega directamente, mucho más rápidamente, hacia la parte baja. Entonces ahí está la razón de las inundaciones. Entonces hay que trabajar en algunas acciones para reducir ese potencial caudal que nos está llegando de una forma intempestiva. Otra pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de la exposición de suelos para la pérdida de fertilidad en esos sitios? Es la pregunta que hago a la primera pregunta problema que había desarrollado. ¿Cuál es el análisis de la calidad de vida de los habitantes en zonas rurales? ¿Ha cambiado? En el caso de Afra, María y de Beatriz, ¿existe monografía de mi municipio o de todos ustedes que han estado interesados en realizar una monografía del municipio? ¿Los principales miembros de la comunidad del municipio tienen una biografía? Yo pienso que en Envigado hay como Uribe Ángel, que tienen biografías, que también hay otros que tienen autobiografías, pero en municipios como Urrao, ¿ustedes encuentran biografía de algún municipio, de algún habitante? En alguno de ustedes, en Cañas Gordas, tienen monografías del municipio, tienen biografías. Entonces, observen que ya en ese orden de días entraríamos a hablar de otros temas como el objetivo de la investigación, tipos de objetivos de investigación, cómo van a ser los procesos históricos de corta, mediana y larga duración. Y con esta parte ya finalizaría mi clase de hoy y quisiera darle una oportunidad a ustedes para que me plantearan sus inquietudes. Así pues, que abro el canal de las preguntas para ver si tienen ustedes alguna inquietud al respecto. Bueno, voy a leer algunas que decían. Daniel. Sí, Beatriz, por favor, habla. Beatriz. Te escucho, Beatriz. Mientras Beatriz está sin con el micrófono apagado. Bueno, pero entonces contesto. Daniel decía, yo no me refería a hacerlo durante ese tiempo, solo comentaba que Groundbridge se devoró ese tiempo, por eso es importante delimitar. El comentario era en son de charrasquido, debido a que la compañera Paniagua mencionó hacer un trabajo desde 1900 a 2021. No, Daniel, ella no lo quiere hacer desde 1900 a 2021. Ella lo precisó mucho más y lo va a hacer entre 1950, creo. No, sí. Pero Daniel, estás muy bien ubicado en cuanto al análisis de las temporalidades. Uh-huh. Pero entonces, a ver, no sé por qué no hay preguntas. O es que no. Yo, profe, ¿ya me escucha? A ver, Beatriz. A ver, yo le pido un favor de que el archivo, el mensaje que le envié ahorita, no lo lea, porque entonces ya encontré muchas inconsistencias. No, ya entendí mucho más. Entonces, no, borre ese que yo lo organizo y se lo mando. Yo ya lo entendí. No, porque quiero dar más garrote. No, ya estoy más clara y ya no me voy a ir desde 1886 hasta el 2021, sino que lo voy a coger simplemente desde mediados del siglo XX hasta la fecha, que es más fácil. Es decir, que Daniel sí tenía razón.
Total, total. Sí, porque entonces ni mis nietos ni mis bisnietos iban a tener la oportunidad de conocerlo. Bueno, no, por eso. Pero creo que la clase de hoy estuvo más preciso para que ustedes Sí, empiecen a organizar sus diferentes preguntas, problemas. Hay alguien que me está, pero no tiene el micrófono abierto. Follow, no sé quién es. A ver, no has abierto el micrófono. El de la pregunta. Pues yo sí quiero dirigirme a la academia para que abran los micrófonos. Julián, ya las personas quieren preguntar, así pues que fellow Gifster quiere. Es que usted los tiene amarrados, Julián, no se llama la clase. Bueno. sí, está en la parte inferior, pero yo no lo encontraba ahorita. Muy bien. La parte inferior está. Buenas tardes. ¿Quién me habla? Afra María Ochoa. Hola María. Uy, Dios mío. Ya Hola, Afra. Hola. No, lo que pasa es que me pareció muy interesante y bueno, es un saludo para todo el grupo. Me pareció muy interesante porque con cada pregunta yo tengo unos intereses más allá, ¿cierto? Con lo de la quebrada, lo que pasa es que el municipio de Liconia queda muy cerca de Medellín y Sí. tiene una historia muy bonita frente al tema de la sal, pero carece de atractivos turísticos como para decir, la gente se va a ir a estar en el día ya que hace. Entonces, esa podría ser una actividad que se hacía cuando yo era niña y que yo sé que ya no la hacen. Entonces, ese es como el tema, empezar a generar como la inquietud de que se cuide el agua, que los daños que se le han causado al cuerpo de agua de la quebrada, que el espacio que se tenía para que la gente montara el toldito, cómo hacer de eso un espacio, un lugar de esparcimiento. Sí, Afra, está bien. Sí, señor. Pero te aclaro, como te escribí de una forma muy simple. La quebrada de tener nombre. Sí, es la quebrada que pasa por la parte principal. Definir todos esos punticos. Pero para mí es es un asunto más de motivación. Claro. Generar una motivación en la administración municipal y en la comunidad para que empiecen a cuidar ese cuerpo de agua, todo lo que tiene que ver, la flora y la fauna que había ahí se podía pescar. Entonces, ¿qué está pasando con estos lugares? Y si se quiere atraer gente que vaya a turismo, ¿cómo lo van a lograr si no se ofrece un espacio, cierto? Claro, Hay que ofrecer espacio y actividades. Sí. Y con mucho gusto. Vea, yo como ingeniero forestal, mi trabajo de grado fue planificación para el Parque Natural Nacional Cueva de los Guácharos en Acevedo, Huila, y pues tengo conocimientos sobre lo que son elementos fundamentales para la delimitación de áreas naturales que sean recreacionales. Pues que en ese sentido vale la pena que te acerques a ese tipo de información que te van a ayudar muchísimo para perfilar lo que quieres escribir. Muy bien, profe. Muchas gracias, muy querido. Gracias. ¿Qué otra persona quiere participar? Aunque aquí tengo Juan José, ¿sí? Juan José no está con el teléfono, el micrófono abierto. John Jairo, hable John Jairo. Profe, esa es como de prueba, bueno. Bueno, habla él. Listo, habla, tranquilo. Enseguida hago la pregunta yo. Bueno, listo. Era ahí para que me diera madera. Esa es mi pregunta que pues ahorita más tarde se la envío. Esa es pues ya como la pregunta problema. ¿Qué relaciones contextuales identifican en el fenómeno rupestre de la vereda San Andrés en el municipio de Girardota? Esa pregunta está como para decirle, Poncho, le voy a hacer un chiste. ¿Sí?
Escúcheme que no le voy a hacer el chiste porque de pronto ese trabajo necesariamente tienes que buscarlo en la bibliografía que existe, en las fuentes orales de la vereda San Andrés, ¿cierto? Entonces, para ver cuáles son las personas que habitan allá, porque tienes que enmarcarlo dentro de un contexto social, político, económico, cultural. Entonces, ¿en qué contexto quieres que esas relaciones se manejen? ¿Cierto? Entonces, vale la pena que vayas como centralizando tu inquietud, ¿sí? Es que cuando tú dices relaciones contextuales, abarcas demasiadas cosas. Entonces, por eso tú tienes que hablar de las relaciones sociales, las relaciones políticas, las relaciones económicas. Entonces, ese tipo de información tienes que ir a buscarlo primero en la vereda con los mayores, con los adultos mayores de allá, para recibir esa información, y en la biblioteca de tu municipio si existe alguna información sobre eso, ¿cierto? Si no, te toca a ti preparar una base de investigación para trabajar ese tema. Juan José, ¿listo? Listo, profe. Muchísimas gracias por la Fabio, ahora tiene la palabra. Sí, buenas tardes, profe, a usted y a todos los compañeros. Yo quería, señor. ¿De dónde viene usted? De Envigado. De verdad, sí me habías dicho. Perdone, pero es que como ya la cejuela. No, señor, no hay problema. Es mucha gente. Sé que el grupo es muy grande. Yo quisiera que en la próxima charla suya, de pronto al inicio, nos diese una idea específica, porque muchas veces veo que hay una confusión. Esto es uno de metodologías de investigación, y en esa redacción se puede confundir como si la persona estuviese formulando un proyecto, porque de pronto puede ver que esa sea la alternativa de solución a una problemática o una oportunidad de servicio. Entonces, porque tiene los mismos elementos, la justificación, el objetivo general. Entonces, como si de pronto se ocupa un poco de esa diferencia, la formulación de un proyecto y específicamente, que es la metodología de investigación. Porque particularmente yo estoy trabajando no le he enviado ningún documento que tiene que ver con un lugar específico de Envigado, que era la finca La Alquería. Que después terminó en una urbanización, hoy se llama Urbanización Alquerías de San Isidro, y la propuesta, la formulación inicial, que sería como la pregunta, es cómo esa casa quinta se convierte en el epicentro de la formulación de negocios en el año de 1910-1920. O sea, alrededor viven una serie de personajes que tienen ese espacio como fincas de recreo, pero los fines de semana se reunían allá, se tomaban unos tragos y de pronto comían unos sancochos y terminaron haciendo negocios, y aparece un montón de empresas en Envigado y en el Valle de Aburrá, pero hoy volvemos a estar en el mismo punto. O sea, pasaron 100 años y hoy los políticos actuales y los economistas hablan de emprendimiento. Teníamos las industrias, las acabamos y ahora nos dicen que volvamos a emprender. Entonces es como una contradicción muy particular en el fenómeno, porque hoy, hago así un paréntesis muy pequeño, hoy por ejemplo estaba recorriendo Envigado y me quedo asombrado, lo mismo que encuentro en todos los municipios de Antioquia, en todas partes vendiendo cacharros de 1.000 y 2.000, pero por montones, por toneladas, todo eso importado, y los temas artesanales quedaron completamente relegados. Entonces se me puede presentar una dificultad con que termine formulando un proyecto y la investigación se me vaya por un esguince, ahí sería gramatical o de redacción. Eso es lo que quisiera que se ocupara.
Yo, Fabio, gracias. Ven, te pregunto, te aclaro lo siguiente. Es que la idea es darles elementos básicos a todos ustedes para que formulen un programa de investigación, pero necesariamente tengo que inducirlos a ustedes al proceso metodológico y teórico de lo que es un trabajo de investigación. Lógicamente, la etapa final de estas charlas será cómo desarrollar su propio proyecto de investigación. En este momento estoy haciendo el análisis teórico y metodológico para poder organizar ese programa de investigación. Ya después viene el proyecto en sí, ¿sí? ¿Qué elementos tiene y cuáles son los que ustedes deben desarrollar de manera progresiva? Señores, no sé si ustedes tienen alguna otra inquietud. Juan José Gómez. Profe, una preguntita ahí también pues como para ir puliendo. Cuando usted se refiere a que en el planteamiento uno parte de lo general a lo más específico, digamos que yo me refiero como a esos fenómenos rupestres, a lo que mucha gente conoce como arte rupestre, ¿cierto? Pero digamos que eso es un fenómeno que se ha dado, por ejemplo, en África, en Chile, ¿cierto? Yo podría entonces partir como de lo general, digamos, por ejemplo, el caso de África, aterrizarlo ya al municipio de Girardota. ¿O es ¿Esa como es la fuente bibliográfica que vas a utilizar? Tú tienes que, lo que les he reiterado de manera persistente es, señores, acopien la mayor cantidad de información dependiendo del proyecto que quieran realizar. Si ustedes tienen un proyecto muy grande, la cantidad de información que tienen que buscar es grandísima. Si es un trabajo más pequeño, de una vereda, va a ser un poco más limitado, pero seguramente va a utilizar algunas herramientas de información que se presentan en otros países sobre el tema que has seleccionado. Profe, lea el chat que ahí escribieron. Lorena, a ver, Lorena, pero Juan José ya me hizo buenas tardes, pero no veo ninguna pregunta, están todas es como buenas tardes y no hay... Esteban. Ah, Esteban, ¿sí? Ahora viene, voy a leer la de Lorena, ¿sí? Primero, creo que ahora estoy un poco más segura de cómo realizar mi pregunta, aunque para hacerla creo que leeré al menos un documento sobre el tema que quiero hacer para formular mejor. Mi querida y apreciada Lorena, hoy va a recibir mi primer latigazo, mi primer zurriagazo. ¿Sabe qué? No un solo documento. Tienes que ver muchos documentos. Intenta en lo posible, ¿sí? Acopiar la máxima información. Puede ser uno, sí, puede ser, pero depende de la propuesta que tengas. Pero intenta buscar más información. Si tienes más información, tu propuesta, tu proyecto va a ser mucho más rico, mucho más claro, mucho más eficiente, mucho más desarrollado. ¿De acuerdo, Lorena? Sí, pero yo voy a comenzar con uno como para más o menos ir viendo y ya luego voy a ir pues sí subiendo como de nivel para leer un poquito más. Sí. Pues porque en ese momento tampoco tengo mucho tiempo como para ir a la biblioteca y quedarme allá leyendo. Bueno, pero yo sí te voy a lanzar al agua, Lorena. ¿Hacia qué lado vas tu pregunta? Yo quiero formular la pregunta en la violencia más o menos en la era de los paracos. No me acuerdo bien del nombre de ellos, pero más o menos cuando se fueron formando los grupos. ¿Hay Polisaria? Mano. Porque no tengo ahí, yo no lo sé. Más o menos. Tiempo. Este está bien. Lorena, apagaste el micrófono. Sí, es que están hablando. Entonces, más o menos cuando se formaron pues los grupos militares o paramilitares. Ajá, y esas cosas acá en Urrao, más o menos para esa época, y cómo desarrolló pues la violencia
pues, en ese periodo que no estoy muy segura de cuándo fue. Ese periodo es el que tienes que empezar a investigar, ¿cierto? Entonces, ya tienes como la idea precisa del tiempo, ¿de acuerdo? Sí, por Bueno, eso, bueno. Hay una pregunta. Hay temas que... No, pero por miedo, porque la mayor parte de temas, es decir, como investigador cultural, he estado investigando hace un par de años sobre los saltimontes en la época colonial de la Nueva Granada, pero no he encontrado nada más allá de un relato oral o sino una prueba real de lo que en la Nueva Granada hubo. Vea, apreciado Esteban, hay que empezar a leer más sobre el tema, hay que ir a los archivos, pero creo que sobre eso hay algo. En la Universidad de Antioquia, creo que en algunos tesis de grado hay algo sobre eso. Voy a investigar y te comentaré. Pero alguien iba a preguntar algo más, no sé. Profesor, buenas tardes. ¿Quién es? Miguel Ángel. ¿Sí a ver, era para Lorena, la pregunta que ella hacía, Lorena Herrera. Si ella quiere investigar sobre el tema de la violencia, pues ese es el tema en el que en este momento yo estoy trabajando. Siempre me ha gustado, hace muchos años he tratado como de leer muchos documentos para comprender ese fenómeno de la violencia en Colombia. Hay un libro muy bueno que es reciente, que sirve como contexto de todo este fenómeno de la violencia en Colombia, que es La Paz Olvidada de Robert Carr. Él es un investigador extranjero, creo que francés, y es una visión muy interesante, además de que el libro es muy agradable de leer. Creo que lo venden en la Lerner. Y hay dos libros que son ejemplo de metodología de la investigación sobre campo, que es el de Monseñor Guzmán y Fal Borda, y bueno, hay otro autor que es La violencia en Colombia, que es como la antesala de toda esa violencia que hemos vivido nosotros en Colombia y que pues es un karma que nos persigue. Esos libros son como punto de partida para este tipo de investigaciones. Y sobre la pregunta que hace Esteban sobre los saltimbanquis, pues yo entiendo que el teatro en América ha estado muy ligado a las prácticas de Montesquieu, creo que era, que promovía el teatro, y pues la influencia francesa, inglesa en nuestro territorio estuvo ligada a todo ese tipo de manifestaciones. Seguramente debe haber en historia del teatro en Colombia, ahí deben estar las fuentes que nos indican qué tipo de teatro. No sé si de pronto Indalecio Líbano Aguirre, que es uno de los buenos historiadores, tenga algo en sus textos que hable de esas manifestaciones en la época de la colonia. Entonces, eso era. Yo soy muy amigo de los libros que ayudan a orientar los procesos de investigación. Hay uno que no lo tengo en PDF, que se ve que es muy bueno, no lo he leído. Es el de cómo se hace una tesis, de Humberto Eco. Me parece que esas pautas de investigación aplican también al tema de investigación histórica. Pero hay otro libro que a mí me encanta mucho, que me encanta no solamente porque me lo regalaron en la etapa de promoción en Magrao Gil, que sirve para cualquier principiante y también para cualquier persona que quiera especializarse. Es Metodología de la Investigación, escrita por 3 mexicanos, que es Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Batista Lucio. Traía disquete, un casetico de hace años, ya va como en la 20ª edición. Es un libro que se ha vendido como pan caliente porque es extremadamente bueno, viene con ejercicios y todo tipo de cosas. Es para la investigación académica, pero desde luego que los parámetros generales de investigación aplican también para la investigación histórica, que es un tema que tenemos que hablarlo. Yo creo que si alcanza el tiempo, es lo difícil de hacer investigación histórica en un país como Colombia, tan desorganizado, tan falto de amor por su historia y su pasado. Y es un problema de las entidades públicas. Uno va a buscar y esos archivos son basureros.
mí me tocó de una universidad ser jefe de archivo hace muchos años, cuando todavía tenía mucha fuerza, estaba muy joven. Qué cosa tan desastrosa. Papeles botados por todas partes, y yo me puse una tarea de tratar de rearmar esos archivos. Pues así pasa en Colombia. Y lo otro que es muy grave es que el funcionario público se considera, yo fui funcionario público muchos años y soy pensionado de una entidad pública, y el funcionario público se considera poseedor de la verdad y custodio de los datos secretos del Estado, es decir, se consideran los archivos históricos del Estado como privados, y para obtener información toca pelear. Ahorita mismo estoy en una pelea con varias entidades del Estado por unos archivos que fueron clasificados por la Secretaría de Cultura, por el Ministerio de Cultura de España, y se desaparecieron. La Academia de Historia no los tiene. Entonces me tocó escribir y hablar por teléfono, y dije, bueno, yo voy a denunciar y a pedir que investiguen a ver quién fue responsable de la pérdida de esos documentos. Finalmente encontré algunos, alguien me llamó y me dijo, yo sé dónde hay algunos, y me hizo el favor de digitalizarlos, pero es muy difícil, muy difícil. Entonces, ahora estoy por ahí haciendo una queja a la Procuraduría, porque primero hay desorden y en segundo lugar no se quiere mostrar documentos. Yo estoy haciendo una investigación de los años 60 al 65, no, del 58 al 65. Son documentos antiguos. La ley dice que después de 30 años dejan de ser documentos privados aquellos que están por ley clasificados como documentos privados. Yo soy abogado. Entonces, complicadísimo. Le pedí al Congreso de la República copias de unas actas secretas del año 62 y me respondieron por internet que pidiera cita para explicar por qué necesitaba esos documentos. Y que tenga que ir personalmente. Yo tengo limitaciones para movilizarme por mi salud y me tocó escribir y decir, hágame favor y me indica cuál es la norma general y la específica que establece ese procedimiento de citas, porque yo entiendo que no es así. Entonces me mandaban unas copias casi que ilegibles después de 3 meses de estarlos peleando, porque no querían entregarme la información de unas actas del Congreso donde se habla del tema de la violencia y de una masacre que hubo en el Huila, en Peñablancas, tema que ya fue investigado por un historiador. Entonces, es bien difícil hacer investigación histórica en Colombia. Bueno, ahí vamos avanzando, profesor. Su ilustración ha sido muy importante. Bueno, de todas formas, les agradezco mucho su participación. Señora Ángela, creo. Ay, qué pena, profe y compañeros, pero bueno, con lo de la compañera que quieren documentar o hacer el proceso de investigación con respecto al conflicto armado, mi pregunta, profe, trabajé para la elaboración del informe para la Comisión de la Verdad. Estoy trabajando se trabajó en el preinforme para presentarle a la JEP. Hemos hecho trabajo con las personas responsables, digamos los victimarios, y me conozco porque me estudié todos los expedientes de denuncias que hay en personería, fiscalía, para poder hacer estos informes. ¿Cómo hago para documentar? Porque con el grupo de vigías llegaron a un acuerdo que íbamos a hacer el proceso de investigación y a formular la pregunta con respecto al conflicto que sucedió acá en San Carlos. Teniendo yo la información, profe, obviamente es una información de carácter pues confidencial. ¿Cómo hago para ayudar en la formulación de la pregunta, pero además también para documentar cuando fueron testimonios que se tomaron bajo un juramento pues de confidencialidad, profe? Pues es que sí, el inconveniente que tienes ahí es la confidencialidad, ¿cierto? Sí, profe. Ahí es un limitante. Tienes que buscar una información que sea realmente abierta al público. Mientras esté confidencial, tienes que pedir permiso por parte de la Procuraduría o la entidad que corresponde para poder escribir sobre ese tema. Si no tienes el permiso, está bloqueado. Bueno, profe, muchas gracias. Ángela, bueno, y una feliz tarde a ustedes y los espero el próximo martes a las 4 de la tarde para con la
segunda parte, la parte final de esta charla. Les agradezco mucho y que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, profe. Feliz día. Bien. Estoy inmensamente agradecido. Buenas noches, que descansen. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Felicidades, gracias. ¿Quién es la que me habla por ahí?